Las paredes estaban húmedas, el techo, agrietado, y un silencio lúgubre se apoderaba del aire, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. Así comenzó lo que parecía ser una simple inspección financiera a la mansión de Rick Harrison, el carismático rostro del programa El Precio de la Historia. Pero cuando el FBI removió una capa de ladrillos en el sótano sellado, lo que encontraron no solo estremeció al equipo forense, sino que alteró para siempre la imagen pública del ídolo televisivo. Un olor fétido, denso, como de muerte encapsulada, se escapó por las grietas. Bajo el suelo húmedo, entre documentos mohosos y estructuras corroídas, yacía algo imposible de explicar con lógica. Ya no se trataba de números o evasión fiscal. Era un escenario del horror. Esto no fue una simple redada. Fue abrir la puerta a un infierno oculto entre los muros de la fama. Y lo que vino después fue aún peor. La pesadilla no comenzó con cadáveres, comenzó con un número, una discrepancia insignificante, casi imperceptible, en los libros contables de la tienda Gold, Silver Pawn. Una entrada de $8.5 en efectivo, sin factura, sin descripción, sin procedencia clara. Al principio, los agentes pensaron en evasión fiscal común, pero mientras el Departamento de Delitos Financieros cruzaba los datos, algo llamó su atención. Una serie de transacciones irregulares, con pagos en efectivo repetidos por artefactos antiguos, sin documentación oficial de origen. Una lámpara de aceite bizantina, una daga ceremonial mogola y un busto griego con marcas de extracción forzada. Arte que, según registros de la Interpol, coincidía con piezas robadas de museos en Damasco, Bagdad y Ayutthaya entre 2003 y 2011. ¿Cómo llegaron hasta Las Vegas? ¿Y por qué en manos de un empresario televisivo? La sospecha se intensificó cuando descubrieron que al menos 17 objetos en posesión de Rick coincidían con la lista roja de patrimonio cultural desaparecido, mantenida por la UNESCO. Y aún más alarmante, algunos de estos artículos aparecieron en episodios del programa El Precio de la Historia, comprados en pantalla como tesoros encontrados. Los investigadores comenzaron a unir las piezas. Y si detrás de la figura carismática de Harrison se escondía no solo un coleccionista oportunista, sino un eslabón clave en una red internacional de contrabando de arte y reliquias saqueadas en zonas de guerra, lo que parecía un simple fraude contable se convirtió en una brecha hacia un abismo más profundo. La imagen del comerciante amigable empezaba a resquebrajarse, y lo que vendría después lo colocaría en la mira de los organismos de justicia global. Para los televidentes, Rick Harrison era simplemente el experto simpático que tasaba reliquias con una sonrisa. Pero para Interpol, su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en un sistema de alerta reservado a sospechosos de tráfico internacional de bienes culturales. La gota que colmó el vaso fue un lote de 3 objetos antiguos, subastados en Miami en 2018 bajo una empresa pantalla vinculada a Harrison. Un busto asirio del siglo VIII AC, una cruz bizantina bañada en oro y una máscara funeraria fenicia. Todas piezas con denuncias de robo armado durante conflictos bélicos en Siria y Jordania. El cruce de datos con agencias culturales reveló una verdad perturbadora. Estas reliquias habían desaparecido tras violentas incursiones en zonas de guerra, en las que varios trabajadores de museos locales fueron asesinados. Las rutas de contrabando conducían a redes complejas, desde el desierto sirio hasta puertos europeos, y desde allí a coleccionistas privados en Estados Unidos. Rick, lejos de ser solo un comprador inocente, aparecía como intermediario clave. Su empresa, Silver Reliquary Holdings LLC, figuraba en al menos 5 reportes de transacciones sospechosas entre 2014 y 2020. Con pruebas acumulándose, las autoridades lo etiquetaron como persona de interés prioritario en la lista roja cultural internacional. El hombre que hizo del pasado un negocio, ahora era perseguido por los fantasmas de su propio archivo. Y esto apenas era el principio. Lo que comenzó como una investigación cultural pronto desveló una maquinaria financiera mucho más oscura, sofisticada y peligrosa. A medida que el FBI y el Departamento del Tesoro de EEUU ampliaban el espectro de la operación Pomfol, comenzaron a seguir el rastro del dinero. Lo que encontraron era digno de una organización transnacional. Una red de más de 30 empresas fantasma, registradas en paraísos fiscales como Belice, Chipre y las Islas Vírgenes Británicas, que servían como canales de lavado para fondos de procedencia ilícita. Entre 2020 y 2022, se estimó que más de $470 millones fueron blanqueados a través de estas entidades, utilizando mecanismos de triangulación contable, obras de arte infladas en valor,
criptomonedas convertidas en bienes raíces y préstamos ficticios entre compañías relacionadas. Lo más sorprendente era que muchos de los pagos coincidían con fechas de subastas públicas donde Rick Harrison adquiría colecciones privadas sin registro previo. Una de las empresas clave, Antiquity Holdings Trust, registró movimientos por más de 96 millones USD en solo 8 meses, sin actividad comercial visible, sin empleados declarados y con sede en una oficina virtual en Nicosia. Todo apuntaba a una estructura pensada para ocultar capitales provenientes del contrabando, extorsión y potencialmente tráfico de personas. El FBI, al detectar estas irregularidades, estableció vigilancia las 24 horas del día sobre la mansión privada de Rick en Las Vegas. Las cámaras ocultas captaron algo aún más alarmante. Vehículos sin matrícula llegaban entre la 1, 0 y las 4, 0 de la madrugada, descargando cajas metálicas y objetos envueltos en lonas negras. Ninguno de los conductores aparecía en registros oficiales. No había entrega registrada, ni empresa logística asociada. Las grabaciones mostraban figuras encapuchadas, ingresando por el acceso lateral del sótano, el mismo sótano donde, semanas después, se encontrarían los cuerpos. El patrón se repetía cada 3 o 4 noches, siempre a las mismas horas, siempre con los mismos movimientos cronometrados. En un video fechado el 14 de octubre de 2022, uno de los hombres parecía portar un arma larga en la cintura. Nunca se quedó más de 12 minutos. La mansión de Rick Harrison, lejos de ser solo un símbolo del éxito en televisión, parecía haberse transformado en el corazón logístico de una red de crimen financiero global. Y lo más inquietante, todo ocurría con un nivel de organización que desafiaba las capacidades típicas de un simple comerciante de empeños. Los agentes no solo estaban investigando a un presentador, estaban siguiendo la pista de un posible arquitecto oculto de una red criminal invisible al ojo público. Y detrás de esos muros, la verdad apenas comenzaba a gritar. Cuando el FBI finalmente obtuvo la orden para allanar por completo la mansión de Rick Harrison en el exclusivo vecindario de Summerlin, Las Vegas, los agentes sabían que no se trataba de una simple búsqueda. Lo que habían visto desde las cámaras de vigilancia, vehículos sin matrícula, entregas nocturnas y movimientos sospechosos hacia el sótano, apuntaba a algo más que una red financiera oscura. Pero ni el equipo más curtido estaba preparado para lo que encontrarían tras esas paredes de lujo deteriorado. El operativo comenzó a las 4:00 a.m. del 26 de noviembre de 2023, con más de 38 agentes federales y unidades especializadas en análisis de estructuras, biología forense y recuperación de evidencia arqueológica. La propiedad fue dividida en zonas. El primer sector en ser intervenido fue el sótano, ya identificado como centro logístico de tráfico ilícito. Allí, tras una falsa pared de estanterías con botellas de vino, descubrieron una bodega oculta. Pero no era una bodega cualquiera, era una cámara blindada, de temperatura controlada, con un sistema de ventilación independiente y cerraduras electrónicas activadas por huella digital. En su interior, más de 140 piezas arqueológicas, muchas de ellas claramente extraídas de templos budistas, mezquitas medievales y palacios otomanos. Entre los objetos figuraban una estatua de Avalokiteshvara del siglo XII, una urna funeraria de cerámica Tang y un Corán iluminado fechado en 1358, robado en Mosul durante la invasión del Estado Islámico. Los agentes sabían que eso era grave, pero lo peor estaba por venir. En el ala norte de la casa, una biblioteca personal de aspecto clásico, con anaqueles de caoba y un suelo de mármol blanco, parecía un espacio de contemplación. Pero uno de los estantes tenía un leve resorte metálico al fondo. Al presionarlo, se activó un mecanismo que liberó una compuerta oculta. Detrás de esa puerta, un pasillo angosto, oscuro, con moho en las paredes, conducía a una habitación sellada con paneles acústicos, y en esa sala secreta, una escena digna de una pesadilla sin guión. 25 cuerpos, algunos enterrados en fosas individuales, otros ocultos entre materiales de construcción, y al menos 5 embalsamados dentro de vitrinas de cristal. Las edades de las víctimas iban desde los 24 hasta los 67 años. La mayoría mostraba signos de asfixia, trauma cráneoencefálico y restricción prolongada. La descomposición avanzaba en varios de ellos, pero los peritos pudieron recuperar huellas dactilares y muestras de ADN. El cruce de identidades provocó escalofríos. 22 de los 25 cuerpos habían sido reportados como desaparecidos entre 2015 y 2022. Todos ellos, según registros cruzados, tenían algún tipo de conexión con la tienda Gold, Silver Pawn,
clientes habituales, vendedores de artefactos sin documentación, o personas que, según testigos, habían intentado denunciar irregularidades dentro del negocio de Rick Harrison. Una libreta negra, hallada en el segundo cajón de un escritorio oculto, contenía anotaciones manuscritas firmadas con la inicial R. En una de las páginas más perturbadoras podía leerse: «Él sabía demasiado. Lo mencionó frente a otros. No hay margen para el error. Hay que solucionarlo antes del miércoles». En otra página se encontraba una lista de nombres con marcas en tinta roja. 3 de esos nombres coincidían con los cadáveres hallados. El perfil psicológico comenzaba a tomar forma. Ya no se trataba de un simple coleccionista o empresario turbio. El patrón mostraba deliberación, frialdad operativa y una motivación de control absoluto. El sótano, convertido en cripta. La biblioteca, en pasadizo secreto. La mansión entera funcionaba como una cárcel decorada. Uno de los hallazgos más inquietantes fue el de una cámara de seguridad instalada dentro del cuarto secreto, que grababa en bucle, pero sin conexión al sistema principal de la casa. El FBI recuperó 3 discos duros con horas de metraje, aún bajo análisis, pero con indicios claros de grabaciones de tortura y ejecución. Un agente veterano del equipo forense lo resumió así, con voz temblorosa: «No estamos hablando solo de crímenes financieros ni de tráfico de reliquias. Esto es un museo del horror. Una obra de teatro macabra donde Rick era el guionista, el director y el verdugo». Los medios, al recibir las filtraciones del operativo, comenzaron a hablar del caso como el «Silencio de Las Vegas», en alusión al célebre filme sobre asesinos seriales. La noticia causó conmoción mundial, no solo por el número de víctimas, sino por el hecho de que todo había ocurrido a la vista del público. El rostro de la televisión diurna estadounidense, el experto en negociar precios, había mantenido durante años una fachada perfecta, mientras bajo sus pies se apilaban secretos demasiado oscuros para ser ignorados. Uno de los aspectos que más desconcertó a los criminólogos fue el nivel de sofisticación, la planificación estructural de los pasadizos, la manipulación contable para desviar sospechas, la capacidad para seleccionar víctimas con historial vulnerable o sin familia cercana. Todo indicaba una mente organizada, meticulosa y con un trastorno antisocial de alto funcionamiento. El FBI, en una conferencia de prensa celebrada el 3 de diciembre de 2023, declaró oficialmente el caso como investigación de múltiples homicidios con indicios de ritualización y móvil patrimonial, y aunque Rick Harrison fue detenido preventivamente durante el allanamiento, su negativa a declarar y el silencio absoluto durante los primeros interrogatorios solo añadieron más capas de misterio. El caso está lejos de terminar. Los restos, los objetos, las grabaciones y las palabras escritas por el mismo Rick apuntan a una realidad más sombría de lo que cualquier telespectador hubiera imaginado. Y lo que aún queda por revelar en la próxima sección podría redefinir el concepto de coleccionismo, celebridad y monstruosidad. Cuando los agentes creían haber descendido a lo más oscuro del caso Rick Harrison, la mansión reveló un último espacio. Una sala totalmente aislada, sin ventanas, sin ventilación conectada al sistema general de la casa, ubicada detrás de una doble pared insonorizada en el ala oeste. A esta habitación solo se podía acceder activando una cerradura oculta tras una réplica del contrato de compra de la tienda, irónicamente enmarcado como símbolo del inicio del imperio televisivo de Harrison. Al ingresar, lo primero que los investigadores notaron fue el silencio absoluto. Un silencio artificial, casi quirúrgico. En el centro de la sala, una vitrina giratoria de acero inoxidable exhibía urnas de cerámica, cada una etiquetada con una fecha y un nombre escrito a mano. Según los análisis, se trataba de urnas funerarias que contenían cenizas humanas, presumiblemente de algunas de las víctimas halladas en el cuarto secreto del sótano, pero eso era solo el comienzo. Las paredes estaban cubiertas con fotografías impresas en blanco y negro. Todas mostraban rostros congelados en momentos vulnerables, miedo, sorpresa, angustia. Muchas de esas caras coincidían con los perfiles forenses de los 25 cuerpos encontrados. Algunas imágenes estaban firmadas con iniciales y una palabra única, conseguido. En estanterías cuidadosamente organizadas se hallaron efectos personales: relojes, joyas, billeteras, mechones de cabello envueltos en bolsas plásticas numeradas. También había objetos más perturbadores: dientes humanos colocados en cajas de acrílico como si fueran fósiles, zapatos infantiles con etiquetas y páginas arrancadas de diarios íntimos. Todo indicaba que Rick no solo ejecutaba los crímenes, los coleccionaba, los convertía en trofeos, en su propia galería del horror.
Uno de los agentes de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, con 19 años de experiencia en perfiles de asesinos seriales, declaró: "Este no es un caso de asesinato impulsivo. Lo que tenemos aquí es una estructura mental organizada, ritualizada. Hay un patrón cíclico: identificación, captura, eliminación y preservación simbólica. Esto es una colección, pero no de objetos históricos, sino de dominación, de poder absoluto sobre la vida humana". Los fiscales federales lo llamaron la colección del crimen más meticulosa jamás descubierta en territorio estadounidense. Los psicólogos forenses hablaron de un perfil psicopático con rasgos narcisistas extremos. Un hombre que necesitaba revivir sus actos una y otra vez, manteniendo sus trofeos como anclas emocionales y símbolos de superioridad. Cada objeto en esa sala tenía una historia, un rostro, un grito ahogado en el tiempo. Y Rick Harrison, el hombre que millones conocieron como el comerciante simpático detrás del mostrador, era, en esa habitación silenciosa, el único narrador de una sinfonía de muerte. Pero, ¿cómo es posible que alguien mantuviera esta doble vida durante años sin levantar sospechas? La respuesta comenzaría a revelarse en el siguiente capítulo: el verdadero rostro detrás del mito. Durante más de una década, Rick Harrison fue el rostro confiable de El precio de la historia. Su tono afable, sus bromas con Chum-Li, su aparente pasión por los objetos del pasado, todo construía la imagen perfecta del emprendedor estadounidense. El padre de familia, el experto en reliquias, el hombre que convirtió una tienda de empeños en Las Vegas en un fenómeno global con más de 600 episodios transmitidos en 150 países. Pero tras esa fachada mediática, se gestaba algo mucho más oscuro. Algo incompatible con las luces del estudio y las cámaras de televisión. La investigación del FBI destapó una verdad insoportable. Rick Harrison no vivía una vida, vivía dos. De día era la celebridad, el hombre de negocios carismático, el anfitrión de miles de turistas en su famosa tienda Gold, Silver Pawn. Pero de noche, según documentos, testimonios y hallazgos forenses, se convertía en un operador clandestino, frío y meticuloso. Un depredador que no solo negociaba reliquias, sino que las robaba, las traficaba y, cuando era necesario, eliminaba a quien supusiera una amenaza. Los investigadores creen que su caída no comenzó con el asesinato, sino con la ambición desenfrenada. Harrison comenzó como intermediario menor en el mercado gris de antigüedades. Compraba objetos sin papeles, los revendía a coleccionistas privados y utilizaba sus contactos para mover piezas de alto valor sin levantar sospechas. Pero cuando algunos vendedores empezaron a hacer preguntas, o cuando las autoridades culturales investigaban los orígenes de ciertos objetos, Rick optó por el silencio más radical. La desaparición de testigos. Los patrones eran claros. Cada víctima vinculada a su red había intentado, según archivos y registros, cuestionar el origen de una venta, renegociar un acuerdo o simplemente expresar dudas. Rick, según perfiladores del FBI, desarrolló una lógica interna donde la eliminación no era crimen, sino protección del legado. No es que se sintiera culpable, es que se sentía por encima de la ley. Él no solo vendía historia, él decidía quién debía formar parte de ella y quién debía ser borrado, explicó la doctora Ana Morales, criminóloga del Instituto de Ciencias Forenses de California. Uno de los documentos más reveladores fue una serie de correos electrónicos cifrados entre Harrison y un contacto identificado solo como M.A., probablemente un enlace en Oriente Medio donde se discutía la neutralización de riesgos y la gestión de disidentes internos. El lenguaje era corporativo, casi clínico, pero su significado era inequívoco. Lo que más estremeció a los expertos fue la capacidad de Rick para mantener ambas identidades completamente separadas. Mientras negociaba ante cámaras una espada samurái del siglo XVII, a puerta cerrada organizaba envíos ocultos a través de compañías fantasma. Mientras firmaba autógrafos a niños, almacenaba dientes humanos como recuerdos simbólicos en su sala secreta. Ningún equipo de producción, ningún familiar, ni siquiera su hijo Cory, parecían sospechar nada. Las autoridades ahora lo perfilan como asesino de alto funcionamiento con trastorno disociativo de identidad operativa, un término reservado a individuos capaces de compartimentar sus vidas al extremo, controlando cada emoción, cada interacción, cada paso, y lo hacía con una eficiencia inquietante. No necesitaba disfraces. Su disfraz era la fama, resumió el agente especial Miller, jefe de la unidad de crímenes culturales del FBI. A medida que las piezas del rompecabezas se alineaban, surgió una sospecha aún más perturbadora. Rick no actuaba solo.
Los patrones de tráfico, los contactos en aduanas, las rutas marítimas desde puertos como Haifa, Dubái o Estambul, todo apuntaba a una estructura mayor. Y lo que parecía la locura de un hombre, podría ser solo una célula más dentro de una red criminal internacional. Una red que, según nuevas pruebas, Rick ayudó a construir. Pero esa verdad aún más grande está por ser desvelada. En la siguiente parte, el mapa oculto del crimen global. Lo que al principio parecía una serie de crímenes individuales, organizados por un hombre perturbado con acceso a recursos, pronto se reveló como una pieza clave de un entramado mucho más complejo y peligroso, una red criminal internacional de contrabando de arte y antigüedades, con ramificaciones en al menos 13 países, y vínculos comprobados con grupos armados en Oriente Medio, Europa del Este y Asia Central. La Unidad de Delitos Culturales del FBI, en colaboración con Interpol y Europol, accedió a servidores encriptados utilizados por los involucrados en estas operaciones. Fue allí donde aparecieron las primeras menciones codificadas en mensajes internos. Términos como Gao Den, arroz negro, supuestamente código para manuscritos antiguos de origen mesopotámico, o Kong Thuk Mao, fórmula de sangre, que hacía referencia a piezas con posible rastro de sangre ritual o valor simbólico extremo. Estos términos se intercambiaban entre intermediarios que operaban en plataformas de la Dark Web, camufladas bajo dominios cifrados y pagos exclusivos en criptomonedas no rastreables como Monero o Zcash. Rick Harrison, según los informes de inteligencia, no solo compraba piezas, actuaba como punto de legitimación. Recibía antigüedades robadas sin documentación. Las hacía pasar por adquisiciones de coleccionistas privados desconocidos y luego las subastaba públicamente, ya blanqueadas en valor, a través de casas secundarias en Los Ángeles, Miami y Nueva York. Entre las piezas más valiosas que pasaron por sus manos destacan un manuscrito egipcio de medicina funeraria, valorado en más de 2,4 millones USD, reportado como desaparecido del Museo del Cairo en 2015. Una estatua de Avalokitesvara, Botatquanam, del siglo XI, saqueada de un templo en Laos, vendida en una subasta privada por 1,8 millones USD. Una urna ceremonial de la dinastía Chu, de origen chino, desaparecida en circunstancias sospechosas durante una excavación en la provincia de Henan, con valor estimado superior a 3,2 millones USD. En total, el valor estimado de las transacciones en las que Rick estuvo involucrado directa o indirectamente supera los 19 millones de dólares, con registros documentados entre 2017 y 2023. El método era meticuloso. Las piezas eran empaquetadas en partes, trasladadas mediante rutas marítimas poco fiscalizadas y reensambladas en talleres curatoriales bajo su supervisión antes de ser introducidas al mercado formal del arte. Los contactos de Rick en la red incluían a dos figuras clave, conocidas como el cartógrafo, un operador radicado en Rotterdam, especializado en falsificación de certificados de autenticidad, y la Cúpula Roja, un presunto general retirado convertido en coleccionista de guerra, con sede en Damasco. Ambos actualmente son objeto de órdenes de captura internacionales. Los investigadores destacan que la estructura de esta red no respondía a un patrón clásico mafioso. En lugar de jerarquías visibles, utilizaba un sistema celular. Cada eslabón conocía solo a 2 o 3 contactos inmediatos, y la información se transmitía por frases cifradas, coordenadas simbólicas y tokens de identidad rotativos. Rick Harrison, desde Las Vegas, operaba como el engranaje legalizador. Su tienda era la fachada, su celebridad la garantía, y su conocimiento del mercado, la herramienta más letal. Lo verdaderamente aterrador no es solo el valor económico o el daño cultural incalculable que esta red causó. Es la frialdad con la que se utilizó el conocimiento histórico y arqueológico como arma de manipulación, extracción y desaparición. Y entre cada objeto traficado hay una historia silenciada, una voz borrada, un guardián asesinado por proteger la memoria de su pueblo. En la próxima entrega, las víctimas invisibles del Imperio Oculto. Mientras el mundo digería el escándalo mediático que envolvía a Rick Harrison, en las morgues forenses de Las Vegas, el análisis de los 25 cuerpos hallados en su mansión comenzaba a arrojar nombres, y entre ellos surgieron 2 que sacudieron a las agencias internacionales. Álvaro Jiménez, un reputado coleccionista de arte español especializado en arte sacro medieval, y Rebecca Moore, una periodista canadiense freelance que había trabajado para National Geographic y Vice, conocida por sus investigaciones sobre el saqueo cultural en zonas de conflicto. Ambos habían desaparecido sin dejar rastro.
Jiménez fue visto por última vez en una feria de antigüedades en San Francisco en 2019, justo después de anunciar públicamente que algunas piezas del mercado norteamericano provenían de fuentes más oscuras de lo que muchos creían. Rebecca Moore había enviado un correo a su editor en 2020, mencionando una entrevista frustrada con un intermediario estadounidense poderoso, evasivo y con acceso a artefactos de origen ilegal. Ninguno volvió a ser visto con vida. Los registros policiales indican que al menos 13 de las 25 víctimas tenían antecedentes de haber intentado cuestionar, investigar o renegociar con Rick Harrison o sus socios. Vendedores de arte, restauradores, arqueólogos independientes y hasta un ex empleado de seguridad de la tienda Gold Silver Pawn. Todos terminaron desaparecidos. Todos aparecieron en el subsuelo de una casa que parecía solo guardar tesoros, no cadáveres. Pero la frase que más perturbó a los investigadores no vino de un archivo ni de un testigo. Estaba escrita en el diario personal de Rick, recuperado en un cajón secreto. Si quieres guardar el oro, entierra al que lo busca. Esa sentencia, casi poética en su crueldad, resumía con escalofriante claridad el patrón de su modus operandi. Para Rick, proteger su imperio no era una opción, era una obsesión, y quienes osaban desafiar la versión oficial de su historia eran silenciados, uno por uno. En la siguiente parte, ¿cómo logró mantener la fachada intacta durante tantos años? ¿Quién lo protegía desde las sombras mediáticas? La red no solo era criminal, también era informativa. Mientras el mundo digería el escándalo mediático que envolvía a Rick Harrison, en las morgues forenses de Las Vegas, el análisis de los 25 cuerpos hallados en su mansión comenzaba a arrojar nombres, y entre ellos surgieron dos que sacudieron a las agencias internacionales. Álvaro Jiménez, un reputado coleccionista de arte español especializado en arte sacro medieval, y Rebecca Moore, una periodista canadiense freelance que había trabajado para National Geographic y Vice, conocida por sus investigaciones sobre el saqueo cultural en zonas de conflicto. Ambos habían desaparecido sin dejar rastro. Jiménez fue visto por última vez en una feria de antigüedades en San Francisco en 2019, justo después de anunciar públicamente que algunas piezas del mercado norteamericano provenían de fuentes más oscuras de lo que muchos creían. Rebecca Moore había enviado un correo a su editor en 2020, mencionando una entrevista frustrada con un intermediario estadounidense poderoso, evasivo y con acceso a artefactos de origen ilegal. Ninguno volvió a ser visto con vida. Los registros policiales indican que al menos 13 de las 25 víctimas tenían antecedentes de haber intentado cuestionar, investigar o renegociar con Rick Harrison o sus socios. Vendedores de arte, restauradores, arqueólogos independientes y hasta un ex empleado de seguridad de la tienda Gold Silver Pawn. Todos terminaron desaparecidos. Todos aparecieron en el subsuelo de una casa que parecía solo guardar tesoros, no cadáveres. Pero la frase que más perturbó a los investigadores no vino de un archivo ni de un testigo. Estaba escrita en el diario personal de Rick, recuperado en un cajón secreto. Si quieres guardar el oro, entierra al que lo busca. Esa sentencia, casi poética en su crueldad, resumía con escalofriante claridad el patrón de su modus operandi. Para Rick, proteger su imperio no era una opción, era una obsesión, y quienes osaban desafiar la versión oficial de su historia eran silenciados, uno por uno. En la siguiente parte, ¿cómo logró mantener la fachada intacta durante tantos años? ¿Quién lo protegía desde las sombras mediáticas? La red no solo era criminal, también era informativa. Durante más de 15 años, Rick Harrison no solo fue una figura reconocida de la televisión internacional, sino también una presencia constante en eventos académicos, convenciones de historia y seminarios sobre preservación cultural. Este entramado de visibilidad no era accidental, era un escudo mediático cuidadosamente diseñado, una armadura de prestigio que desvió todas las sospechas, incluso cuando los cadáveres comenzaban a acumularse bajo sus pies. Rick construyó una imagen pública impecable. Su rol como protagonista en El precio de la historia, emitido en más de 100 países, lo convirtió en el rostro del coleccionismo responsable. Asociado con fundaciones educativas, fue invitado como ponente en universidades como UCLA y Georgetown, donde dictó charlas sobre autenticidad, valor cultural y comercio ético de antigüedades. En 2021, incluso fue condecorado por una asociación estadounidense de historiadores independientes por su contribución a la difusión del patrimonio. Pero tras cada evento, tras cada panel con expertos y cada sonrisa frente a la cámara, se tejía otra realidad. Rick no solo era un actor del mercado,
era un arquitecto encubierto del tráfico. Los analistas de comunicación del FBI identificaron un patrón inquietante. Cada vez que surgía una denuncia contra alguna pieza vendida por su tienda, Rick activaba una estrategia de saturación mediática. Aparecía en entrevistas, lanzaba nuevos episodios e incluso publicaba artículos de opinión donde defendía la democratización de la historia y el rol de los comerciantes como puentes entre culturas. Él mismo creaba las reglas y se encargaba de reinterpretarlas. No necesitaba censurar. Le bastaba con redirigir la atención. Y funcionaba. El público lo veía como un educador, no como un depredador. Su discurso cultivado, su lenguaje técnico, su uso estratégico de referencias históricas hacían de él una autoridad incuestionable. Mientras más hablaba de proteger el pasado, más hábilmente enterraba su propio presente criminal. En uno de los correos filtrados por la unidad de cibercrimen, Rick escribe a un colaborador en Londres: «La reputación es el mejor seguro. Mientras ellos me crean necesario, soy intocable». Y por años, lo fue. El caso de Rick Harrison no es solo un estudio criminal. Es una advertencia sobre el poder de la narrativa, sobre cómo la imagen puede convertirse en una cortina de humo impenetrable, y sobre cómo el mismo escenario mediático que construye ídolos puede ocultar monstruos. En la siguiente parte, el juicio que paralizó al país y destapó la verdad que nadie quiso ver. Bienvenidos al inicio del fin, el juicio del siglo. Septiembre de 2024. En el Tribunal Federal del Distrito de Nevada, Estados Unidos presenció el inicio de uno de los procesos judiciales más impactantes en la historia reciente del entretenimiento, el pueblo de los Estados Unidos contra Richard Kevin Harrison. Más de 7 millones de personas siguieron en directo la transmisión inicial del juicio, calificado por los medios como el juicio del siglo de la televisión realidad. La sala número 3, blindada con medidas de seguridad extraordinarias, albergaba a 12 miembros del jurado, 4 fiscales federales, 3 expertos forenses y al acusado, el otrora carismático protagonista de El precio de la historia, ahora vestido con un mono gris de recluso y el rostro inexpresivo. El caso se sustentaba sobre 3 pilares de acusación irrebatibles: la evidencia forense, el diario manuscrito de Rick y los registros digitales extraídos de servidores cifrados. Cada componente, por separado, ya era devastador. En conjunto, formaban una línea temporal escalofriante. Desde los primeros indicios de blanqueo de capitales en 2017 hasta los asesinatos en serie documentados con fecha, método y motivación. Uno de los momentos más estremecedores ocurrió durante el día 12 del juicio, cuando la fiscal Elizabeth Rowan presentó un video recuperado de la sala sellada en la mansión de Rick. En él, se ve al acusado observando fijamente una de sus estatuillas conmemorativas. Una figura tallada a mano con fragmentos de huesos humanos, presumiblemente de una de sus víctimas. Su mirada no mostraba arrepentimiento ni conmoción, sino frialdad contemplativa. El silencio en la sala fue absoluto. Una de las juradas tuvo que abandonar el recinto tras sufrir un ataque de pánico. El diario personal de Rick, presentado en la sesión del día 17, contenía páginas escritas con meticulosidad quirúrgica. En él, no solo detallaba fechas y lugares, sino también emociones. Hablaba de la sensación de control absoluto al decidir quién permanece y quién desaparece, y de la necesidad de preservar el orden natural de los objetos. En otra entrada escrita el 8 de marzo de 2021, Rick escribió: «Los objetos valen más si nadie recuerda a quién pertenecieron. El olvido es la forma más pura de propiedad». Ante tal magnitud de pruebas, la estrategia de la defensa se mostró errática y desesperada. Primero, se intentó argumentar una supuesta conspiración internacional para desacreditar a Rick, involucrando a casas de subasta rivales y gobiernos extranjeros. Al no surtir efecto, cambiaron de enfoque alegando un trastorno de personalidad disociativa, apoyándose en un psiquiatra contratado que, bajo interrogatorio cruzado, terminó admitiendo que nunca había examinado al acusado personalmente. En su momento final, la defensa apeló al sentimentalismo. Mostraron videos antiguos de Rick con su hijo Corey y el equipo del programa, intentando reconstruir su imagen de hombre familiar. Pero el contraste con los videos del sótano y las vitrinas de cenizas humanas era demasiado. El jurado, visiblemente afectado, no necesitó más que 3 horas de deliberación para emitir un veredicto unánime. Culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado, 11 cargos de tráfico de bienes culturales y 6 cargos de obstrucción a la justicia. El juez federal Harold B. Monroe, en su declaración final, sentenció: «El acusado construyó una carrera sobre la historia
pero también una cárcel de horror con los restos del pasado. Su legado no será el de un hombre que amó los objetos, sino el de uno que los utilizó para justificar la destrucción humana. Esta corte lo condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La caída de Rick Harrison fue más que la de un hombre. Fue la de un mito fabricado por la televisión, sostenido por la fama y derrumbado por la verdad. El juicio del siglo no solo expuso sus crímenes, sino también los mecanismos que permitieron que ocurrieran a la vista de todos. Y mientras las puertas del penal federal se cerraban tras él, una nueva pregunta comenzaba a circular en las redes: ¿cuántos más como Rick están escondidos tras los reflectores? Con la sentencia pronunciada y el veredicto grabado para siempre en la historia judicial de Estados Unidos, comenzó la otra parte de la tragedia: la desintegración total del imperio construido por Rick Harrison. Apenas 48 horas después del fallo, el Departamento de Justicia ordenó la confiscación total de sus bienes. La mansión en Summerlin fue demolida por seguridad, las cuentas en el extranjero congeladas, y todas las sucursales relacionadas con Gold, Silver Pawn intervenidas por el IRS. El legendario negocio familiar, epicentro del programa El Precio de la Historia, fue cerrado oficialmente el 3 de octubre de 2024. En la fachada, un cartel de madera clavado con urgencia rezaba: cerrado por orden federal. Turistas que por años hicieron fila para ver la tienda, ahora solo tomaban fotos con expresiones de desconcierto, vergüenza o rabia. La cadena de televisión History Channel emitió un comunicado público cortando todo vínculo con Harrison y anunciando la cancelación inmediata de todos los episodios programados. Plataformas de streaming como Hulu y Netflix retiraron el contenido de sus catálogos en menos de 72 horas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y dolor. Nos engañó a todos. Mi infancia ha sido una mentira. Y lo admiré durante años. Ahora no puedo dormir. Eran comentarios comunes. En el plano familiar, la destrucción fue igual de profunda. Corey Harrison, su hijo y compañero en pantalla, se alejó por completo del caso, emitiendo un comunicado corto donde afirmaba: no tenía idea. Todo fue una farsa. Su esposa solicitó el divorcio pocas semanas después. Rick, que una vez fue visto como un padre modelo y mentor, ahora era considerado un monstruo disfrazado de historia. Pero lo más devastador no fue la caída del imperio comercial ni la cancelación de su imagen mediática. Fue la ruptura del vínculo emocional con millones de personas que crecieron creyendo en él. Escuelas que usaban el programa como material didáctico eliminaron toda referencia. Museos y asociaciones culturales que una vez lo invitaron como conferencista repudiaron su nombre. El hombre que habló de darle vida al pasado terminó sepultado por el peso de sus propios secretos. Rick Harrison no solo perdió su libertad, perdió el derecho a ser recordado como humano. Su nombre, alguna vez sinónimo de pasión histórica, hoy es estudiado en las facultades de criminología como ejemplo de manipulación mediática, narcisismo funcional y violencia ritualizada. Y mientras el mundo cerraba el capítulo de este juicio sin precedentes, una nueva pregunta emergía en las mentes más inquietas. ¿Qué dejamos entrar cuando dejamos que la fama hable por la verdad? Epílogo. Un legado que no debe repetirse. El caso de Rick Harrison no fue solo un juicio. Fue un espejo. Uno que obligó a la sociedad entera a enfrentarse a las distorsiones que puede crear la fama cuando no va acompañada de verdad ni vigilancia. La historia de un hombre que transformó la televisión en oro, y luego, ese oro en oscuridad. Hoy, su nombre no brilla en la cultura pop, sino que resuena en las aulas de criminología, derecho, periodismo y comunicación como símbolo de advertencia global. Universidades de todo el mundo analizan su caída no por morbo, sino para comprender mejor cómo operan las estructuras de manipulación pública, cómo la narrativa puede servir como camuflaje perfecto para el crimen, y cómo incluso una sonrisa televisiva puede ocultar la maquinaria de la destrucción humana. Porque detrás de cada objeto antiguo hay una historia. Y detrás de cada historia puede haber una víctima. La última pregunta aún flota en el aire, sin respuesta clara. ¿Cuántas reliquias, cuántas vidas y cuántos rostros famosos forman parte de la red oculta detrás de la sonrisa de Rick Harrison? Que este caso no sea solo un recuerdo, que sea una lección. Que nos enseñe a cuestionar, a investigar, a no aceptar la imagen sin buscar la verdad. Si este video te dejó reflexionando, guárdalo, compártelo y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas tú sobre este legado oscuro? ¿Y cuántas verdades más crees que aún están esperando ser descubiertas?